Muchísimas gracias. Buen día a todos en el Legal Tech LATAM Summit 2021. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar sobre blockchain y gobierno. Como ya mencionaron, yo soy Business Developer de Avalabs. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a empezar. Quiero compartirles algunos datos de contexto en lo que vamos a platicar el día de hoy. En esta interrelación un cuanto tanto compleja respecto a lo que es la tecnología blockchain, a activos digitales, con gobierno, ¿no? Son dos líneas, dos instituciones, dos formas de ver el mundo físico, el mundo digital, que pueden ser contraposición, ¿no? O pueden ser complementarios. Y vamos a ver algunas de las perspectivas que han tenido algunos gobiernos sobre esta tecnología, que no es aislada, no es algo que surgió con generación espontánea, sino que es un proceso que ha habido de construcción, ¿no?, tecnológica. Y, por ejemplo, aquí comparto algunos datos que hemos visto de un país muy importante, pero que generalmente no ha estado con tantos reflectores, ¿no? Siempre hablamos de China, siempre hablamos de Estados Unidos, la Unión Europea por la parte regulatoria, ¿no? Desafortunadamente también América Latina ha quedado un poco relegada hasta antes de 2021. 2021 es un año muy particular, ¿no? Y como vamos a ver, vamos a analizar el caso de El Salvador, ¿no? Pero estas gráficas son de la India. Es un país muy importante desde muchos puntos de vista, ¿no? El primero es que es la parte poblacional, es una de las poblaciones más grandes y se espera que en los próximos años supere a China en cuanto a masa demográfica. Es una población muy joven, ¿no? Y que ha tenido un impulso muy interesante a las tecnologías, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, el número de teléfonos inteligentes por cada 100 habitantes y cómo se van haciendo los comparativos de 2014 a 2010. Prácticamente se quintuplicó, ¿no?, el número de teléfonos inteligentes por cada 100 habitantes. El número de usuarios de Internet prácticamente se duplicó en 2 años. El número de transacciones por persona que hace transacciones digitales o que no involucran dinero físico, dinero en efectivo, ¿no? Bueno, ahí pasó de 2.2 a 12, perdón, a 18, lo cual implica más o menos un 8x o un crecimiento de 9 veces. Ahora, también el consumo mensual de información de las conexiones que existen pasó de 86 megabytes en 2014 a 8,300 megabytes en 2018, ¿no? Entonces podemos ver un crecimiento exponencial y, por otra parte, el costo de 1 gigabyte mensual, ¿no? Y se redujo muchísimo, y esto pues es curioso, insisto, muchas veces cuando analizamos, hacemos un zoom out a lo que está pasando en Internet, en blockchain, en activos digitales, generalmente nos enfocamos a China, Estados Unidos, en la Unión Europea, pero la India es un caso muy interesante para analizar y vamos a ver por qué, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, siempre hay muchos análisis que preguntan, bueno, ¿dónde están los Googles de Europa?, ¿no? Y yo creo que la pregunta más interesante para nuestra región es, ¿dónde están los Googles de América Latina? Sabemos que en América Latina tenemos un contexto bastante retador, ¿no?, con muchas condiciones primarias que no se han satisfecho en términos de desigualdad, de distribución de ingreso, educación, salud y demás. Y generalmente con gobiernos con
muchas áreas de oportunidad, ¿no? Con contextos muy, muy complejos, en donde las necesidades son muy variadas, ¿no? Con contextos muy diferentes a lo que es Estados Unidos, Europa. Eh, y entonces, pues vamos a poner algunas ideas sobre, en la discusión, sobre los rumbos que puede tener Latinoamérica en los siguientes años y el papel que tiene blockchain en esta discusión, ¿no? Y generalmente estamos un poco sesgados, sobre todo en México y en países como Colombia, en países como Chile, ¿no? Donde vemos que siempre vemos con muy buenos ojos la interacción del sector privado para el desarrollo de la innovación, ¿no? Y siempre vemos al sector público como este ente que es un stopper, ¿no? En el sentido de que más allá del desarrollo de nuevas tecnologías, detiene incluso la innovación. Y aquí vamos a hacer una distinción entre lo que es la innovación, que son esta generación de ecosistemas y de fundamentos en la economía, en los ecosistemas, que tienen impacto en 2, 3 décadas. Como de qué estamos hablando, como el Internet. Y va a ser interesante porque el Internet, a pesar de que estuvo desarrollado o digamos cosechó los frutos el sector privado, eh, mucho de lo que se catalizó fue este caldo de cultivo para el desarrollo de Internet, vino a través de subvenciones del sector público, ¿no? A través de investigación en universidades, a través de investigación en el sector defensa o militar, ¿no? Que permitieron desarrollar toda esta capa de infraestructura que ha venido a revolucionar la forma en que comercializamos, la forma en que nos educamos, la forma en que intercambiamos información, en que nos comunicamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí vemos que definitivamente en América Latina, pues tenemos tareas pendientes, ¿no? Donde hemos enfocado o el gobierno se ha enfocado desde el desarrollo y explotación, por ejemplo, de materias primas, ¿no? Por grandes yacimientos, por ejemplo, petrolíferos, Venezuela, Colombia, México, ¿no? Tal vez también en el sentido de exportar productos agrícolas, ¿no? Como lo es el café en ciertas regiones, Brasil, Colombia, Costa Rica, ¿no? Y en los últimos años, por ejemplo, un gran impulso, por ejemplo, en México al sector de automotriz, ¿no? En donde gran parte de los autos que se construyen en el continente vienen de México, ¿no? Y también, por ejemplo, pantallas planas, refrigeradores, línea blanca y demás, ¿no? Sin embargo, pues siempre vamos un poco rezagados. ¿Por qué? Porque pues, la economía se está volcando hacia la parte digital, ¿no? Entonces ahí tenemos tareas pendientes, ¿no? En donde vamos a ver cómo blockchain puede ser un aspecto muy interesante que puede reducir esta desigualdad, esta diferencia de oportunidades en las diferentes economías, ¿no? Y aquí podemos, por ejemplo, ver lo que les comentaba, ¿no? Que cuando vemos un iPhone, pensamos que todo se desarrolló desde el sector privado y la verdad es que los componentes que son más importantes o los componentes clave en el desarrollo del iPhone y de los teléfonos celulares, en realidad tienen algo en común, ¿no? ¿Y qué es? El Internet, que es los microchips, la comunicación móvil, GPS, incluso Siri, ¿no? Esta inteligencia artificial, reconocimiento de voz, la parte de pantallas táctiles, ¿qué tienen en común? Que todas fueron fondeadas por el gobierno, ¿no? Y fue por el gobierno principalmente de Estados Unidos, ¿no? Ahí tiene un papel muy interesante
el gasto en defensa, ¿no? En servicios militares, porque, digamos, desarrollan toda esta capa que funge como una infraestructura, como bienes públicos, que después el sector privado puede desarrollar con fines comerciales, ¿no? Es una visión que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Pero que pues ahora ha impactado prácticamente pues a muchísima parte de la población, y que vamos viendo cómo tienen algo en común, que es que fueron fondeados con el gobierno, y que, insisto, es esta parte de innovación, esta capa que desarrolla bienes públicos tecnológicos que tienen impacto en 2, 3 décadas, ¿no? Diferente a la innovación disruptiva que conjunta todos estos bienes públicos, digamos, hace esta tarea de unir los puntos, diferentes tecnologías, que fue a lo que hizo Satoshi Nakamoto con el paper de Bitcoin, el white paper de Bitcoin, y el desarrollo de la cadena en 2009, ¿no? Que también tiene un símil, algo con muchas cosas en común, ¿no? Criptografía, proof of work, ¿no? Que se desarrollaron en algunas universidades en Estados Unidos, también toda esta capa de cypherpunks, ¿no? Pero hay estas cosas en común. El gobierno tiene muchísimo que realizar, muchísimo que aportar, ¿no? Y es algo que pudiéramos desarrollar en América Latina. Y aquí solamente un dato importante, como se ve como a lo largo de la historia de la humanidad el gasto militar en el siglo XVI, siglo XVII, era la razón de ser del gobierno, la defensa hacia posibles ataques, posibles invasiones de vecinos o de otras potencias. Y aquí es interesante porque en 2021, pues sabemos que, a pesar de que desafortunadamente existen muchos conflictos bélicos alrededor del mundo, cómo estos conflictos bélicos se han pasado de la escena física, de la escena real, a través de armamento tradicional, hacia el desarrollo y hacia la defensa en el ciberespacio, ¿no? Entonces, hemos visto cómo en el siglo XXI, a pesar de que ha habido una reducción respecto a siglos pasados, ahora que anda alrededor más o menos del 15%, sin embargo, está creciendo. Y habría que ver cómo se dispersa este gasto militar, que ahora, a pesar de que tiene un incremento, no necesariamente se va hacia proyectos tradicionales, ¿no? Sino se va hacia inteligencia artificial, hacia desarrollo de el metaversos, desarrollo de otras tecnologías que están relacionadas con la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, aquí es algo que pudiéramos analizar en América Latina. Obviamente, en el contexto de la pandemia, pues hay otras prioridades, ¿no? Pero es algo que, una vez que podamos darle la vuelta al tema de la pandemia, sería algo interesante analizar. Digamos que la parte de nanotecnología, biotecnología, es algo que, por las mismas características en América Latina del ecosistema, de la biodiversidad que existe, es algo que tenemos un capital, vamos a decir, capital natural bastante interesante, ¿no? Entonces, es algo que debemos de tener en vista, ¿no? Porque es algo que pudiéramos reorientar y pudiéramos cerrar esa brecha que existe entre potencias tecnológicas como es la India, China, Unión Europea, Estados Unidos y México, perdón, y América Latina, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cuál es el rol que el gobierno o el Estado debe tener, ¿no? Vemos como muchas veces se tiene esta idea que el gobierno tiene que llegar a arreglar las fallas de mercado, ¿no? Quién contamina, diversos bienes públicos, explotación del subsuelo, el tema de explotación de mantos acuíferos, ¿no? Sin embargo,
hay un rol que por su impacto en el largo plazo queda desatendido o no tiene los reflectores suficientes, que es esta conformación de bienes públicos que en el largo plazo crean mercados, como lo puede ser el tecnológico, como lo puede ser blockchain, como lo puede ser inteligencia artificial, ¿no? En donde se están fondeando diversos proyectos y se tiene un papel activo en la parte de innovación dentro de las economías, ¿no? Y aquí vemos cómo muchas veces, por ejemplo, el venture capital eh, tiene una visión incluso más de corto plazo, ¿no? 2, 5 años para poder ver los frutos de ciertas inversiones y a veces o se plantea que el gobierno puede tener una visión de más largo plazo, ¿no? Y que si tiene participación en estas, en este capital semilla, puede funcionar de una manera que redistribuya de una mejor manera este gasto y no solamente a través de impuestos, ¿no? Y, por ejemplo, vemos como incluso economías como Finlandia, ¿no? Que tienen fondos de innovación en donde ellos fueron quienes aportaron el capital semilla para Nokia, por ejemplo, y después tenían participación accionaria y benefició a toda la población, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma, ¿no? En donde no solamente a través del tema de impuestos es donde el gobierno puede tener una retribución cuando fondea la innovación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ponen algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, que en Internet, el hecho de que haber fondeado el Internet y si se tuviera una participación del Estado en las diferentes startups que ahora conforman la forma en que vemos el mundo, pues se tendría recursos suficientes para fondear algunas otras tecnologías que tuvieran un impacto exponencial en el futuro, energías verdes o en este caso del contexto de la pandemia, por ejemplo, el hecho de fondear vacunas a través de tecnología propia, ¿no? Entonces, es una forma de cambiar la perspectiva que tenemos del gobierno y su participación en el ecosistema de tecnología, ¿no? Y ahora sí llegamos a la parte de analizar un poco más a fondo una economía tan interesante como es India, que por ejemplo en 2011, cuando analizamos su PIB per cápita y el porcentaje de adultos que tienen una cuenta bancaria, pues obviamente tenía un PIB per cápita muy bajo y por lo tanto estaba correlacionado con una muy baja penetración financiera en su población, ¿no? Esto estamos en 2011, prácticamente está en los cuadrantes más bajos, ¿no? ¿Qué pasa en 2018? Que da un brinco impresionante, ¿no? A pesar de que su PIB per cápita no tiene un incremento tan explosivo, la inclusión financiera sí da un brinco muy importante, ¿no? Es decir, pasa de poco más de 20% a casi el 75%, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y cómo podemos nosotros, a través de blockchain, a través de interacción con el gobierno, tener este impacto a gran escala en la población, ¿no? Y aquí vemos cómo esto que les tomó 4 años, en condiciones normales, ¿no? Sin una intervención del Estado, podría haberles tomado casi 50 años, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo es algo que con una visión de largo plazo, con una visión de entendimiento, de inversión en tecnología, se tienen impactos importantes. Aquí, como un comparativo, ponemos, por ejemplo, el caso de la firma electrónica en México, que es uno de los, en la década de los 2000 al 2010, fue uno de los despliegues de tecnología más importantes, y aquí podemos ver cómo en los últimos años son millones las personas que han obtenido su firma electrónica, que en México, una vez que te das de alta en el aspecto laboral,
tú ya, para pagar impuestos, tienes que darte de alta y obtener tu firma electrónica, ¿no? Sin embargo, pues obviamente está acotado muchas veces a la economía formal, y sabemos que en economías como en América Latina, pues el sector informal tiene un peso muy fuerte y se abre esta brecha entre quienes tienen acceso a servicios financieros, quienes pagan impuestos, a quienes no, y se va abriendo esa brecha en lugar de poner una plataforma, digamos, un piso único, un piso parejo para todos, en donde se pudieran aportar impuestos, se pudieran ser parte de esta economía formal y que diera un crecimiento mucho más interesante con una visión de largo plazo, ¿no? Entonces aquí vemos qué fue lo que hizo la India, ¿no? En esta década de 2010 a 2020, ¿no? Se puso tres layers, tres bases para las cuales en el largo plazo pudiera impactar la vida de sus habitantes, ¿no? Y es algo que tiene en común con blockchain, ¿no? Porque cuando estamos en blockchain, se puede hacer a través de llaves privadas, tú ya puedes definir a través del pseudoanonimato, tener cierta identidad digital, ¿no? Y también, obviamente, con esta creación de la escasez digital, del dinero digital, activos digitales, también hay una capa de pagos y, por último, toda esta capa de información o de datos, ¿no? Entonces, por ahí, en 2009, hubo una iniciativa que se llamaba ADAR, ¿no? Que es una iniciativa de identidad, ¿no? Porque había, si tú no provees a la población de una identidad, tanto física o digital, difícilmente vas a poder tener una inclusión financiera, una base tributaria para recaudar impuestos, ¿no? Que pueda fondear la innovación, que pueda fondear el crecimiento de largo plazo, ¿no? Entonces, vemos cómo a lo largo de esta década, esta capa de identidad proveyó a su población. Prácticamente el 96-97% de la población ya cuenta con esta identidad y que solamente te pide fecha de nacimiento, género, un domicilio, y ahorita checamos cuál es la cuarta, además de los biométricos para obviamente evitar duplicidad de identidades, ¿no? Entonces vemos como la última parte de su capa de identidad era la firma electrónica, ¿no? Y en cuanto a la capa de pagos, vemos cómo desarrolló una solución que se llama UPI, que es Universal Payment Interface, que le permitió que las personas que no estaban dentro del sector financiero tuvieran a través de su identidad con ADAR, pudieran entrar al sector financiero, y eso cuando se conformó, digamos, toda esta parte de comercio digital, donde veían gigantes tecnológicos una gran oportunidad en la India por su tamaño poblacional, una gran ambición por servir a ese mercado. Vimos cómo ya estaba preparado, digamos, el ecosistema para explotar esa información y tener certeza, ¿no? De cuál iba a ser quién iba a ser el dueño de las diferentes, de la información generada, ¿no? Y esto, digamos, lo hicieron a través de varias fases, en donde a nivel global veíamos como el GovTech 1.0, ¿no? Pasabas de iniciativas en papel a la digitalización, ¿no? Donde había los primeros portales de gobierno, el Gov 2.0, en donde ya había servicios 100% digitales, ¿no? Y donde se empezaban a unificar estos portales de gobierno. Y el GovTech 3.0 es donde se conforman ecosistemas, ¿no?
y en donde es donde muchas veces se tienen diferentes bases de datos, diferentes plataformas tecnológicas, y tus sistemas legados no te permiten una transición ágil hacia, hacia temas de identidad, de pagos, ¿no? Donde se sigue utilizando la tecnología que estaba desde los 60s, ¿no? Se sigue tratando de utilizar en la nueva economía digital, lo cual pues no es tan sencillo, y detiene este crecimiento, ¿no? O esta facilitación de servicios a nivel gobierno, ¿no? Y vemos algo que les he mencionado en esta plática, es que a nivel global siempre nos vamos con la parte de libre mercado, que es en Estados Unidos, ¿no? Aunque lo que no se ve es la parte donde el gobierno impulsa la innovación y subsidia mucha de la tecnología, ¿no? Y que ahora, 50 años después, vemos cómo hay vuelos comerciales, ¿no? Y que todo fue gracias al impulso en la carrera espacial que tuvo el gobierno de Estados Unidos hace 50 años, ¿no? Esta parte de China, en donde es súper proteccionista respecto a su mercado y sobre todo en el aspecto digital, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos meses ha habido noticias respecto al yuan digital, respecto eh, a, a proteger o digamos a regular lo que es la minería en el caso de Bitcoin, ¿no? Y la parte de la Unión Europea, que protege mucho la privacidad de sus habitantes con una carga regulatoria muy fuerte, en donde no necesariamente se ve un ganar-ganar de las aplicaciones tecnológicas y de los ciudadanos, y por eso es que una de las primeras diapositivas era de ¿y dónde están los Googles de Europa? Por esa carga regulatoria pareciera no ser la mejor respuesta, y sin embargo poco a poco se han dado cuenta de ello y se ha impulsado el fondeo de iniciativas tecnológicas para que haya también un ecosistema de innovación en Europa. Y por ahí pues solamente está, por ejemplo, el tema de Spotify, es el único ejemplo, digamos, tecnológico comercial, ¿no? Que sea realmente importante. Y sin embargo, el cuarto approach, que es el de la India, en donde al proveer estas capas con una directriz de gobierno, pues fue una apuesta, digamos, que está haciendo esta economía, ¿no? Insisto, a través de la identidad, inclusión financiera y datos, ¿no? Todos estos datos que se generan en Internet, eh, pues son perspectivas que en América Latina ojalá pudiéramos tomar lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Para que pudiéramos ser el siguiente polo o el siguiente ecosistema que pudiéramos tomar como referencia para los siguientes años en la nueva economía digital, ¿no? Y aquí hay un jugador muy importante en la India, que es Jio, que es una red telefónica que nació con 4G, ¿no? Entonces, en lugar de tener una capa para llamadas y otra capa para datos, toda la comunicación funciona con datos, todas las llamadas son con datos, y su visión es que busca liderar que el cambio que la India va a poner en el mundo, ¿no? Y crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, ahí va a ser interesante que ustedes le echen un ojo a Jio, porque lo que quiere hacer es tener este impulso a nivel local para después ir a otras partes del mundo y volverse este caballo de Troya en el buen sentido, ¿no? Para proveer servicios tecnológicos a nivel global, ¿no? Y bueno, afortunadamente en América Latina, pues hay algunos gobiernos que han visto que blockchain es parte fundamental del futuro o del presente. Y pues, todos sabemos el caso de El Salvador, en donde al menos ahora que estamos grabando esta sesión a finales de julio,
pues es noticia global, puesto que su moneda de curso legal es Bitcoin junto con el dólar americano, ¿no? Entonces, es muy importante porque se vuelve un polo de atracción para la tecnología alrededor de blockchain, de Bitcoin sobre todo, ¿no? Y pareciera que es por los diferentes, el contexto que tenemos a nivel regional, ¿no? Donde hay gobiernos y monedas que son golpeadas por inflación, ¿no? Por una debilidad estructural. Esta salida hacia monedas descentralizadas es interesante. Definitivamente es todo un reto que se tiene en el gobierno de regionales, ¿no? Por ahí ha habido iniciativas en Paraguay, ha habido por ahí algunas iniciativas incluso en México, ¿no? Pero definitivamente quien dio el gran salto fue El Salvador, en donde ya se espera que en las próximas semanas, ¿no? Esta ley ya se vuelva, ya esté viva, ¿no? Y se vuelva moneda de curso legal Bitcoin, ¿no? Y definitivamente el tema de pagos, ¿no? Es una parte muy importante de blockchain, pero no es la única que tenemos en la tecnología y que se puede aprovechar de manera regional. Insisto, por el contexto de retos que hay alrededor de la región, ¿no? Donde hay cierta debilidad institucional y algunos factores que alimentan la corrupción. Definitivamente blockchain se puede utilizar y es ahí donde nosotros como ecosistema, los interesados en el tema legal tech, tenemos que tener diálogo, abrir diálogo con las autoridades para que para que tengan una visión clara de lo que significa blockchain, de la potencialidad de los activos digitales y que, por ejemplo, les quiero compartir algunos casos de uso que están sucediendo en América Latina y que por diversas cuestiones se han enfocado en México, pero que no es el caso único, ¿no? Y a una falta de una visión de largo plazo en América Latina, en donde, en comparación de la India, en donde se tienen planes de 10 años, ¿no? Y no solamente planes, sino que realmente se llevan a cabo, ¿no? Con un despliegue para tener soluciones a nivel entidad, a nivel pagos, a nivel información, pues tenemos nosotros que impulsar identificar los posibles, los pain points de negocio en el gobierno y, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, en el contexto donde un congreso en el estado mexicano de Quintana Roo, que es donde está Cancún y Riviera Maya, decían, bueno, pues tenemos un reto por el contexto de la pandemia, nuestros procesos se llevan a cabo en papel, y cómo hacemos para que sigamos trabajando de una manera más eficiente y aprovechemos para digitalizar estos procesos, ¿no? Entonces, a través del proceso de digitalización se facilitó la transparencia de los procesos legislativos para que así cualquier iniciativa que se presentara en el Pleno del Congreso se le diera trazabilidad y tuviera total transparencia en cualquier modificación que surgiera y que tuviera impacto en la redacción de las leyes, ¿no? Entonces, cuando se discutía en alguno de las mesas de trabajo y en los diferentes plenos del Congreso, hubiera una modificación, se asentaba en blockchain de manera clara, con un sello de tiempo, quién lo había modificado, qué se había modificado y cuál era el siguiente paso en esta discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque había ocasiones que por errores de dedo o diferentes cuestiones, cuando se discutía, por ejemplo, el presupuesto, aparecían ceros de más o aparecían en leyes, aparecían párrafos distintos a lo que se había discutido en el Pleno. Entonces, de esta forma, se tenía total certeza de quién lo había discutido, cómo se había modificado, ¿no? Y en qué fecha, ¿no? De manera inmutable, ¿no? Ahora bien, también dentro del contexto de la pandemia, vemos como con otro ente del gobierno, el anterior fue con el Congreso, es decir, con el Poder Legislativo, y después con el Poder Ejecutivo, con el Instituto de Innovación y Tecnología de Quintana Roo,
se identificó que podía, al ser el polo turístico más importante del país, se podía trabajar en dar certeza a quienes realizaran pruebas COVID para desplazarse a sus lugares de origen a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, que se certificaran las pruebas COVID para que este mercado negro que existe de pruebas photoshopeadas o pruebas falsas se eliminara. Y esto también tuvo impacto en el sector privado, porque los laboratorios también tenían por ahí algunas fallas o algunos áreas de oportunidad, ¿no? En donde cuando hacían un match entre el número de pruebas realizadas y sus cortes de caja, parecía que había más pruebas de las registradas en caja, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con esta escasez digital que existe en las pruebas COVID, a través de la certificación en blockchain, se le da una certeza a quien acude a cualquier laboratorio a que las pruebas son 100% certificadas, son 100% realizadas con todos los estándares y que se van asentando en blockchain, y de esta forma tienen la certeza de que cuando tú viajas vas a estar viajando con personas que no tienen una infección COVID, ¿no? O al menos tienen una ventana de confianza mucho mayor que si no se tienen esta certificación de pruebas COVID utilizando la blockchain de Avalanche, ¿no? Entonces, todas estas plática que hemos tenido, pueden ver pues un distinto marco de trabajo, ¿no? Obviamente, dependiendo de las posiciones en la cual estemos los diferentes actores del ecosistema, los diferentes actores que están en esta audiencia, pues si ustedes tienen contacto a nivel gobierno nacional, pues hay un impacto más de largo plazo, ¿no? Que se puede poner a discusión para que conozcan de una mejor manera el impacto que puede tener, ¿no? Que conozcan más el desarrollo que existe en blockchain y que hay diversas formas diversas perspectivas de abordar la inclusión de blockchain en beneficio no solamente del gobierno, sino de los ciudadanos en general, para y que no solamente estemos centrados en estas tres grandes economías o tres formas de ver el mundo blockchain, que es una parte de China, Estados Unidos y la Unión Europea, sino que también hay otros factores que se tienen que analizar, ¿no? Lo que está haciendo la India, que tiene una complejidad social y económica más o menos similar a América Latina, lo que está haciendo El Salvador, las diferentes iniciativas por ahí, no solamente esta de certificaciones COVID en México, también en Colombia hubo algo similar. Entonces, si de manera podemos acercarnos con el poder legislativo, con el poder judicial, con el poder ejecutivo, los diferentes órdenes de gobierno, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, hay muchísimo que podemos trabajar con blockchain y gobierno, y que hay muchísimo que evangelizar en el buen sentido, o que educar, y que nosotros también como actores del ecosistema blockchain conozcamos realmente cuáles son los pain points de gobierno, ¿no? En donde si se tiene la fortuna de tener una visión de corto plazo, pues perdón, de largo plazo, pues la verdad es que una gran ventaja, ¿no? Desafortunadamente, muchos gobiernos locales tienen una visión de corto plazo y eso dificulta, ¿no? La adopción de ciertas tecnologías, pero creo que es algo que nosotros, como ciudadanos que permanecemos, ¿no? En la sociedad, ¿no? Sabemos que las diferentes administraciones gubernamentales, hay elecciones, cambian, y tienen diferentes visiones, pero nosotros como ciudadanos, de manera descentralizada, podemos empezar a atacar y podemos empezar a poner sobre la mesa discusiones que si esperamos que vengan de arriba hacia la base, va a ser muy complicado. Tenemos que nosotros proponer iniciativas para que se vean casos como en El Salvador, en donde pasan de algo que de manera parece una anécdota, ¿no? De
una región que empezó a utilizar este medio de pago, después llega a un nivel nacional. Y creo que tiene un impacto de largo plazo que se puede ver en inversión, en tecnología, en desarrollo de ecosistemas, que en el largo plazo tiene un impacto muy, muy fuerte. Entonces, esto es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy al pendiente de cualquier duda, comentario, aquí en la discusión que tenemos en el chat, o también les dejo tanto mi correo electrónico, y me pueden seguir en Twitter, en Telegram también. Y pues muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de su agrado, de su utilidad. Cualquier duda, comentario, estoy para servirles.